Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal de YouTube Despierta Cristiano. Despierta Cristiano católico o no católico. Pero al final de cuentas es Despierta Cristiano. Eh, el tema que en esta ocasión traigo es porque hice una investigación un poco larga, y digo larga porque me tardé varios meses y consultar por un lado y por otro para poder pues hacer esta investigación que hice, porque siempre me inquietó, ok, ¿cuáles son los antecedentes de María o de la Virgen María? Su familia, cómo se vio humanamente hablando. Sabemos que fue elegida de Dios para ser la madre de Jesús, la madre del Verbo humanizado, pero no sabemos mucho a excepción de lo que poco nos narran los evangelios y por aquí o por allá una que otra información, pero en general muy poca la hay. Y sí se nos ha hablado, hay tratados de Mariología, etcétera, etcétera. Pero a mí me inquietó mucho saber dónde estaba la genealogía, porque realmente la línea protestante acusa o nos acusa a los católicos cristianos que María tuvo más hijos, hijos biológicos, y entonces puede decir, bueno, pues podemos sacarlos de los textos bíblicos, pero ahí tiene sustentabilidad histórica también, porque para ser como tal, pues tiene que sustentarse en algo real, en algo palpable y en algo que se puede comprobar. Y por eso me di la tarea de sacar la genealogía de la Virgen María para, para sacar de dudas a muchos de que si María tuvo más hijos biológicos, a excepción de Jesús, o excepto más allá de Jesús, o no permaneció virgen antes, durante y después del parto, como nosotros los católicos así lo profesamos. Entonces, humanamente hablando, esta es una explicación a lo que los evangelios nos narran o nos va diciendo a través de estos datos históricos. Y quiero presentar esta gráfica, para poder eh, mostrarles a ustedes sobre la genealogía de María. Sus tatarabuelos, voy a empezar aquí, de los Estolano y Emorum. Estolano es varón, Emorum es mujer, son los abuelos de Ana o los, vamos a decir, bisabuelos de María. Y Estolano y Emorum viven en el sur, en el área judea, en el sur, y por razones comerciales o inspiración divina se mueven a Galilea. Entonces viven en el sur, cerca del monte Oreb, y luego se mueven a Galilea y son económicamente ricos por su trabajo, por su dedicación humana, económicamente ricos, bien estables, el cual repartían sus ganancias de tres maneras: 30%, 33% para el templo, 33% para los pobres y el 33% para sí mismo, para su manutención, y así volver a empezar a construir nuevamente pues su riqueza. Entonces económicamente estaban muy bien, así como Ana también, que Ana, entonces los padres de Ana es Ismeria y Eliud, y Eliud, Ismeria es mujer, Eliud es varón. Entonces, Ismeria, Eliud, que esta es la línea genealógica de María, y por la línea por la cual viene geológica, de genealogía, la línea de la salvación para que nazca Jesucristo. Entonces, Ismeria, como lo vemos aquí en los padres de Ana, Ismeria y Eliud. Ellos tienen estas cuatro niñas o estas cuatro hijas, de la cual es Sobed, conocemos en los datos muy pocos, más bien conocemos a Salomé, no tanto a Sobed en datos bíblicos, Emerencia, Ana y Maraja. Sobed se casa con Salomón y tienen otros hijos,
pero que nomás quiero destacar a María Salomé, que lo conocemos en los textos bíblicos, que se casa con el Zebedeo, el cual tiene como hijos a Eliud, Santiago el mayor el apóstol, Juan evangelista, y tiene otras hermanas. Eliud se casan con Maroni. Maroni es, antes de casarse, era la viuda que Cristo resucitó a su hijo, que es la viuda conocida como la viuda de Nahum. Maroni, después de que lo resucitó a su hijo, bueno, pues se casó con Eliud. Viene otra hija que es Emerencia, se casa con Efras, un sacerdote levita, el cual tienen varios hijos, entre ellos Enue, no tengo datos de él, pero tiene hay de Isabel que se casa con Zacarías, de cual ya sabemos nace Juan Bautista, y nace también Roda, de cual nace Mara. Mara es la madre de Natanael, el novio de las bodas de Canaán. Entonces, esta es una parte de las hermanas de Ana. Ahorita lo vamos a ver con más amplitud. Maraja, la otra hermana, es madre de 3 discípulos de Jesús, tía bisabuela del novio de las bodas de Canaán, que es Natanael. Acá lo vemos, tía abuela. Con Ana nos centramos porque pues es la línea genealógica, y aquí está interesante porque Ana va al templo a servir hasta los 12 años aproximadamente, pues pide permiso, se queda hasta los 18, más o menos 18 años, y de ahí sale para pues, hacer su vida, ¿no? Hacer su vida, y ella tenía 6 pretendientes y no sabía. Acude con el profeta para saber cuál es la voluntad divina, con quién decide, quién es casarse. Y el mayor de los pretendientes es Joaquín, que tiene 46 años en momento de contraer matrimonio con Ana. Ana, al momento de la boda, tiene 24 años de edad. Ana y Joaquín tienen 2 hijas. Inmediatamente al matrimonio tienen a María Elí, que se casa con el Alfeo, también conocido en los textos bíblicos, y que es hermana de la Virgen María. Tiene a Santiago el menor, apóstol, Jacob, Simón, Josef, de hijos, Barsabás, Judas, el apóstol, Salomé y otras hermanas que son primos de Jesús. Entonces, esta es la hermana mayor de la Virgen María. Después pasan 20 años donde no hay ningún hijo. Por alguna razón, María Elí se queda a vivir con la abuela, es decir, con la mamá de Ana, que sería con Ismeria y Eliud, se quedan a vivir con ella. Entonces prácticamente no tuvieron hijos de crianza, aparte del parto, pues hijos de crianza, y los conocían cuando se movieron a Nazaret y todo eso, pues como vamos a decir, solteros, los criticaban, los humillaban por no tener hijos y por ser estéril, Ana. Entonces, Joaquín es descendiente del rey David y primo de José. Suena interesante que Ana estaba por línea, como les correspondía, se tenía que haber casado con un levita, pero se casa con un descendiente directo del rey David, que es primo de San José, el esposo de la Virgen. En el momento que nace María, han pasado 20 años. Al nacer María, Ana tiene 44, muy grande ya en la época. Ahora, pues, quizá no tanto, un poco ya mayor para tener hijos en nuestra época, pero no tanto, con toda la ayuda médica. Pero sin embargo, para época ya era una anciana. Y Joaquín de 66 años de edad cuando nace la Virgen María. Entonces, obviamente pasa los años, la Virgen también va a servir al templo, se cumple el tiempo de salir del templo de su servicio, y obviamente el sumo sacerdote le dice, bueno, pues obviamente tienes que ir a casarte, hacer una vida, pues como todas las chicas, ¿no? Ahí es cuando hay una revelación divina para el sumo sacerdote, le dice que ella es elegida
para alguien muy especial. Ella no desea casarse, María, no desea contraer matrimonio. Sin embargo, por inspiración divina, el sumo sacerdote le dice que tiene que casarse porque hay una promesa. Él no sabe qué es exactamente para ella. Entonces, y que tiene que ser por un descendiente del rey David. No conoce cómo va a ser, convocan quién va a ser el esposo de María, o la Virgen María, y convocan a todos los descendientes de David conocidos en ese momento. Recuerden, tienen registro, vamos a decir, registro civil, registro religioso, donde viven, quiénes son sus familias, etcétera. Entonces son pequeños pueblos, no son pequeños grandes ciudades como las conocemos de 1 millón, más de un millón, no, son poblaciones pequeñas. Le dicen, la ciudad de Cafarnaúm no tiene más de 20,000, 30,000 habitantes. Son poblaciones pequeñas, entonces todo el mundo se conoce y el registro, hay una especie de registro civil y religioso para llevar contabilidad. Entonces convocan a los descendientes de David, y el sumo sacerdote hace oración, a cada uno le da una varita, como lo tiene San José, su representación, y les dice, aquel que le florezca, son secas, varas secas, le florezca la vara, ese va a ser elegido para casarse con María. Ninguno de los que habían convocado hasta ese momento, vamos a decir, aunque suene poco romántica o fantasiosa, la vara pues se puso verde o floreció. Ninguno de ellos. Entonces volvieron a revisar los archivos y encontraron obviamente que había un otro descendiente por ahí que no había estado presente cuando fue la oración y toda la convocatoria. Hice oración para esto. José en sueños recibe un aviso del ángel que tiene que ir al templo, y se presenta al templo y se presenta ante el sumo sacerdote, y es cuando hace nuevamente la oración, y entonces florece o amanece después al siguiente día, florece florecida la vara, lo cual lo es que va a ser él es el esposo elegido por Dios para que sea el esposo de María. Entonces, en el momento de la boda, María tiene 14 años de edad, una jovencita, bien nos dice el Evangelio, una doncella, ¿sí? Duró el matrimonio 27 años. José tenía 33 años de edad y muere tras 27 años de matrimonio, muere a los 63 años de edad. Para esa época, que cuando muere José, pues María ya tiene 41 años de edad. La anunciación se da el mes, el 14, cuando tiene 14 años de edad, 6 meses con 17 días. La encarnación el día 25 de marzo, como lo tenemos después, que el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, 9 meses después. En la anunciación, recordemos que marzo depende del calendario, pero generalmente entre marzo y abril es el primer mes del año. El calendario judío no se regía como nosotros, enero, febrero, marzo, abril, sino que se regía a través de lo que conocemos como entre marzo y abril el primer mes, entre abril y mayo el segundo mes, y así sucesivamente, para finalizar con marzo como último mes del año, sería el diciembre para ellos. Entonces, esta es la genealogía genérica de la Virgen María, y obviamente la vida pública de Jesús, pero en privada de Jesús, inicia a los 27 años de edad. Esto no quiere decir que a lo largo de la niñez y de la adolescencia no haya hecho Jesús milagros, se ha dedicado a predicar, se ha dedicado a sanar a las personas, lo hacía, y también a los 27 años cuando se inicia 3 años de vida privada, pero lo hacía sin que se armara mucho escándalo, ¿no? Sino poco a poco fue predicando y preparando el terreno, y posteriormente cuando él tiene 30 años, pues ya sale a la vida pública. ¿Por qué Jesús muere a los 33 años? ¿Por qué?
porque es la vitalidad de la vida. A final de cuentas, la vitalidad de la vida a los 33 años de edad. Pasando o empezando a pasar los 33, empieza poco a poco a descender la vitalidad del cuerpo. No se nota, pero se dice, solo estamos en plena juventud, a los 33 años, sí, en la plenitud de la vida. Y de ahí empieza a decaer la vida poco a poco. Eso pues todo lo vamos sabiendo, ¿no? Entonces, aquí Jesús llega. Es interesante porque José de Arimatea, que lo vemos acá, es tío abuelo de Jesús, porque José es hermano de Joaquín, tío abuelo de Jesús. José de Arimatea es una persona rica, es una persona con estatus económicamente alto, tiene una flota de barcos que circulan por el Mediterráneo y van a las minas al sur de Inglaterra, y de ahí se traen materiales de la mina para obviamente trabajarlos y venderlos aquí en Medio Oriente. Entonces él tiene esa flota económicamente, aparte es un hombre influyente, también religiosamente, perdón la redundancia, de forma religiosa, es muy influyente también. Por eso tiene José de Arimatea esa autoridad cuando muere Jesús y él va para pedir el cuerpo, con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, le firma una especie de documento para que cuando llega al Calvario, pues se los entrega a los soldados y los soldados le entregan el cuerpo de Jesús. Entonces, José de Arimatea es el tío abuelo de Jesús con mucha influencia y lo reconoce como el Salvador y como el Mesías enviado por el Padre. Obviamente, cuando surge en la adolescencia, a los 12 años, el texto bíblico nos narra cómo fue Jesús explicándolo a los sumos sacerdotes y a los sabios, a los escribas, los doctores de la ley, sobre la venida del Mesías y que estaba ya muy próxima. Y él les explica desde el principio y les va explicando por profeta, época por época, y ellos se quedan sorprendidos, pero posteriormente buscan eliminarlo porque pues obviamente se quedan sorprendidos sí, por su sabiduría, pero humillados ante el resto porque oye, pues chamaco de 12 años nos dota una lección de sabiduría y de entendimiento de las escrituras que nosotros ni podemos entender, pues entonces y él lo lleva consigo a José de Arimatea y lo esconde para salvarlo. Se cree, la próxima vez voy a presentarlo, no lo tengo todo completo, que Jesús estuvo, se lo llevó a lo que es ahorita Inglaterra, José de Arimatea, para poderlo salvar, y a la vez estuvo ahí donde hubo una creciente comunidad muy ferviente cristiana, después de la resurrección y ascensión del Señor a los cielos, el cual José de Arimatea se va para allá y crece una comunidad cristiana muy fuerte en el sur de Inglaterra. Entonces, como vemos, detalles para otro video le voy a dar. Pero sin embargo, este es el panorama general de la genealogía de la Virgen María. Como vemos, ya salieron los hermanos, cuando le dice, oye, tus hermanos y otra. Te andan buscando, mamá y tus hermanos andan buscando. Aquí están los hermanos, de dónde salieron, cómo salieron, quiénes son sus papás, y lo cual mantenemos lo que la Iglesia Católica, que mantenemos en la fe real de que María no tuvo más hijos, a excepción de Jesús, conforme la misión le fue cumplida. Espero que se haya entendido un poco este cuadro. Los invito a que los compartan y lo puedan dar a conocer a sus amigos para estudiar un poco más sobre lo que el Evangelio nos dice, que nace de María. Y obviamente quedan muchas preguntas de por medio de que tuvo María. Para nosotros no tenemos preguntas como católicos cristianos, pero sí para el mundo protestante, que acusa que sí tuvo más hijos,
sin tener una validez histórica, como aquí se las presenté, para poder demostrar que si tuvo o no tuvo hijos. Se basan solamente en el texto bíblico. Y recuerden que en esa época, hermano es muy distinto. O sea, el núcleo familiar es, en este caso, José, María y Jesús. Sí, ese es el núcleo familiar. La palabra primo es en latín el primero, ¿sí? Es lo que significa el primero en latín. No hay una palabra asignada en la época de Jesús para primo en hebreo o en arameo. Simplemente era hermano. ¿Por qué? Porque salieron del mismo tronco común. Y aquí nuevamente se los presento. Este es el mismo tronco común, Estolano y Emorum. Todos los demás son del mismo clan, son de la misma familia. Entonces, primo quiere decir el primero después del núcleo familiar. Voy a explicar nuevamente: Jesús, José y María. Ese es el núcleo familiar. El primero después del núcleo familiar, o los primos del núcleo familiar, es el resto. En este caso, como vemos en el cuadro, Santiago, que es hijo de la hermana mayor de María, Jacob, Santiago, todos ellos. Estos son sobrinos, hijos de los primos. Entonces, como vemos aquí, ella es hijo del primo, Santiago es hijo, más bien hijo de una prima segunda, por decirlo así. Entonces, todos son parte del mismo clan familiar, ¿sí? Y eso es como en aquel entonces se denominaba. Por ejemplo, si tenemos a Isabel y a Zacarías, ese es el núcleo familiar junto con Juan Bautista. ¿Quiénes son los primeros o los primeros después del núcleo familiar? Pues obviamente va a ser Jesús, que es el primo, va a ser Santiago, Juan Evangelista, Judas, etcétera, etcétera. Pero a eso es a lo que se refiere a los hermanos de Jesús en el texto bíblico que nos menciona. Entonces, este es un dato histórico para podemos comprender, entender mejor las Sagradas Escrituras basadas en la historia. Así que muchas gracias. Los invito para que compartan este video a sus seres queridos y a sus conocidos. Y obviamente, denle like, denle un comentario. Si tiene preguntas, obviamente las fuentes son muy diversas, en biografía es muy larga mm, para dárselas, pero contiene un fundamento histórico, lo que creemos, que María es virgen antes, durante y después del parto, y que fue Jesús el único hijo de María, el único hijo biológico. Y José nunca se casó previamente a casarse con María, ni tuvo otros hijos tampoco. Gracias, nos vemos en la próxima.